Listo, pasamos a la última sección. Entonces, aquí nos vamos a encargar del paciente que ya fue diagnosticado, acudió a urgencias, se le hizo el manejo que se le debía hacer y quedó clasificado como el paciente con la fibrilación auricular. ¿Qué se le va a hacer a este paciente? Hay que decidir dos grandes cosas. Uno, ¿lo voy o no lo voy a anticoagular? Y dos, ¿cómo le voy a manejar la FA? ¿Le voy a manejar el ritmo? ¿Voy a intentar volverlo a sinusal? ¿O le voy a dejar el ritmo que tiene en FA y le voy a controlarles más bien la frecuencia cardíaca para que no se me vaya muy volado? Entonces comencemos con la parte anticoagulación. Para anticoagulación, aquí en el paciente con la FA que ya está en un ámbito ambulatorio es donde aplica esta famosa escala, que es la escala del CHADS-VASc. Entonces, ¿qué dice esta escala? Esta escala lo que hace es ver factores de riesgo para que alguien le dé un trombo en el cerebro. Punto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? 1. Falla cardíaca. 2. Hipertensión. 3. Ser viejito. Una edad mayor de 75 da 2 puntos. Una edad mayor de 65 da un punto. Tener diabetes da un punto. Haber tenido un ACV, ya sea un ACV formal o un AIT, eso da 2 puntos. Tener enfermedad vascular, eso significa tener enfermedad cerebrovascular, eso significa tener enfermedad coronaria o tener enfermedad vascular periférica. Y la última es ser mujer. Yo no inventé esta escala, pero ser mujer. Ser mujer al parecer es un factor de riesgo. Entonces, la manera en la que uno interpreta esta escala es que uno cuenta los factores de riesgo del paciente y uno los suma. Recuerden que hay dos factores que son la edad y tener ACV que dan 2 puntos cada uno. Si yo soy un hombre y tengo 0 puntos, que es básicamente no tener ningún factor de riesgo, o soy mujer y tengo un punto, y la razón por la que tengo un punto es porque pues soy mujer, es decir, no tengo factores de riesgos, no debo anticoagular de manera general, ¿listo? No anticoagulo. Si soy hombre y tengo más de uno, es decir, dos para arriba, dos factores de riesgo para arriba, o alguno que tenga un puntaje de 2, o soy mujer y tengo de 3 puntos para arriba, anticoagulo. ¿Listo? Entonces, eh, eso es claro. Estos dos extremos son claros. ¿Dónde es el punto donde las guías se pegan un enredo? Es en la mitad. En la mitad, cuando el paciente tiene un solo factor de riesgo. Ahí las guías dicen, considérelo, piénselo. No dan recomendación de, mira, anticoagule o no anticoagule. Dicen, piénselo un poquito. Y eso depende más que todo de cada paciente, sus preferencias, su estilo de vida, su acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, afuera de esto, y es un error también muy frecuente, ustedes tienen que tener en cuenta que todo paciente por tener FA y alguna de estas cosas se debe anticoagular de entrada. Es decir, no es susceptible al CHADS-VASc. El CHADS-VASc le puede salir de cero, ser un hombre. Pero si yo tengo lo que llamamos en este momento la FA valvular, que es un término que se ha modificado un poco, y se los aviso de una vez porque le van a decir, no, la FA valvular ya no existe. No, no es que no existe, es que se modificó. ¿Qué es una FA valvular? Es una FA que es una fibrilación auricular que se asocia a alguna de estas dos condiciones. Que tenga una válvula mecánica, o sea, que le cambiaron la válvula y le pusieron una válvula mecánica y metida, o que tiene una estenosis mitral moderada severa. Estos pacientes, por solo tener esto y tener FA, son susceptibles por manejo de guías a anticoagularse, sin importar el CHADS-VASc. ¿Listo? Entonces, estos pacientes de entrada también se anticoagulan. Es un error muy frecuente. La gente piensa, no, entonces tiene una válvula mecánica, como le del CHADS, cero. Ah, listo. No, no, esos pacientes se tienen que anticoagular. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se debate el término de FA valvular? Porque FA valvular no es lo que el término implica, de FA con una valvulopatía. No, si yo tengo una FA con una estenosis aórtica leve, eso no es criterio para yo anticoagular ni para yo cambiar el manejo, que eso también va a ser importante más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿con qué anticoagulo? Una vez ya sé esto, ya tomé decisión de a qué paciente voy a anticoagular, ¿con qué voy a anticoagular? Lo mismo depende, ¿es una FA valvular o no valvular? Haciendo la aclaración de que valvular se refiere a estas dos condiciones. Si es valvular, warfarina, no hay duda. En los estudios no le ha funcionado a los anticoagulantes directos. La warfarina, nosotros ya tenemos un video subido en el canal de anticoagulantes, eso está metido en la carpeta de tromboembolismo venoso. Nosotros ya hablamos, es un antagonista de vitamina K, inhibe una enzima que se llama la reductasa y al hacer esto hace que los factores 2, 5, 7, 9 qué pena, no, 2, 7, 9 y 10 no funcionen.
Yo a estos pacientes le inicio con una dosis usualmente de 5 miligramos, en pacientes más viejitos usualmente me voy con 2,5 miligramos al día. Y lo que voy a hacer es medir el INR, que es una estandarización del tiempo de protrombina, para medir la respuesta. El INR en pacientes hospitalizados a tomar de manera diaria, en ambulatorios se va a tomar varias veces dentro de la primera semana. Esto es complicado en el sistema actual de Colombia, pero esa es la idea. El objetivo terapéutico es que lo lleve a un INR entre 2 y 3. Ahora, para titularla, existe esto que salió de un estudio de la FA, que es cómo voy a modificar mi dosis de warfarina de acuerdo a cómo me salió el INR. Si el INR me salió menos de 1,5, este protocolo me dice aumente la dosis semanal por 15%. Entre 1,6 y 1,9, aumentela por 10%. 2 a 2,9, pues usted está en metas, no la cambie. 3 a 3,9, disminuye 10%. 4 a 5, no de una dosis y luego comience con 10% menos. Y más de 5, párela por completo, espera que esté entre 2 y 3 y luego comiéncela con menos del 15, con una disminución del 15% semanal. ¿Listo? Entonces, en la FA no valvular, ya que yo no tengo estas condiciones en donde les ha ido mal con estos medicamentos, lo que voy a usar es los anticoagulantes directos. Son anticoagulantes más cómodos para usar, un poquito menos erráticos, no necesitan monitorización. A grandes rasgos, estos son los más frecuentes, están los inhibidores directos de la trombina, el factor 2, y los inhibidores directos del factor 10A, que todos terminan en SABAN. ¿Listo? Ahí dejamos las dosis, no es para repasarlas en este momento, pero básicamente está el dabigatran de 150, el rivaroxaban de 20 miligramos día, el edoxaban de 60 y el apixaban de 5. Todos ellos deben ajustarse cuando tengo falla renal, cuando tengo una TFG muy bajita. El que menos se ajusta es el apixaban. Entonces, en pacientes que tienen una falla renal avanzada, el apixaban es un poquito mejor. En pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, yo puedo considerar dabigatran o edoxaban. Y en pacientes con síndrome coronario agudo, lo que más es todo el rivaroxaban. Esas son como las directrices grandes para elegir uno versus el otro. Sin embargo, si ustedes leen literatura, les van a decir verdaderamente no hay uno que sea superior comparado con los demás. Y eso es cierto. Entonces todavía no hay una directriz clara de use este y tiene esto o use este y tiene lo otro. Simplemente están estas 4 opciones. Usualmente se intenta con el que sea mejor para mi paciente en particular. Ahora, en casos donde yo no pueda anticoagular, pero tengo un riesgo alto de que le vaya a pasar un trombo al cerebro, tengo otras opciones. ¿Por qué razones no puedo anticoagular? Primero, hablar de eso, porque uno, estoy sangrando. Dos, tengo alguna diátesis vascular severa. Tengo una trombocitopenia menor de 50.000. Sufrí un trauma mayor. Tengo pues un procedimiento invasivo planeado. Tengo una hemorragia intracranial previa, un tumor intracranial. He usado anestesia neuroaxial o tengo hipertensión severa no controlada. En estos casos no puedo anticoagular. La mayoría de estos se controlan de manera aguda, pero algunos no. Entonces, cuando yo no puedo anticoagular, el paciente no es candidato a esto, tengo algunas opciones. La primera de ellas es ocluir el apéndice atrial izquierdo. Entonces, si ustedes recuerdan, voy a parar esto un segundo aquí. Yo les conté que la aurícula izquierda tenía algo que se llama la auriculilla o el apéndice atrial izquierdo. En esta auriculilla es donde se acumulan los trombos y aquí es donde yo les contaba que era el riesgo de cuando yo volvía sinusal, el trombo se le hubiera disparado y se fuera a la circulación sistémica. Entonces, los hemodinamistas lo que dijeron es listo, vamos a tapar esta vaina para que no exista ese problema. Entonces, lo que hacen ellos es meterse con una guía, hacen una punción transeptal, se meten aquí, ¿cierto? Les aviso de una vez el procedimiento que menos se hace en Colombia. Pero lo que van a hacer ellos es medir aquí, van a insuflar esto y eventualmente de manera externa van a llegar aquí y lo van a amarrar. Bien, aquí ya les van a mostrar cómo lo van a hacer aquí. Aquí están midiendo, tomando las medidas. Se logran unir y aquí es donde van a pasar el cable y van literalmente a amarrar la auriculilla izquierda. La idea de esto es que no se acumulen trombos en esta parte y no haya tanto riesgo de tromboembolismo venoso. Ojo, esto no cura la FA, esto no quita el riesgo de embolismo venoso, ¿listo? Pero es una alternativa.
Listo. Y ahí básicamente sueltan y se van. Es una opción, es la que menos se hace. La que más se hace es esta. Este se llama el Watchman. Es un dispositivo que literalmente funciona como una sombrillita. Entonces ellos no cierran el apéndice, sino que ponen, hagan de cuenta, como un tapón para que los trombos que se generen aquí no salgan, tengan como un muro aquí. Les queda imposible salir. Se llama el Watchman. Este ustedes sí lo van a ver más frecuentemente. ¿Listo? Watchman. Entonces es la parte de la anticoagulación que más bien podríamos decirle como una prevención de ACVs. Ahora pasamos a la segunda y es cómo lo voy a manejar la FA. ¿Le voy a intentar volver a sinusal o definitivamente no quiero hacer eso, sino que voy a manejar la frecuencia cardíaca? Así de manera intuitiva uno pensaría que manejar el ritmo sería lo más prudente, devolverlo a sinusal es lo que se debería hacer. Sin embargo se han hecho múltiples estudios, aquí les pongo los tres como más resonantes en la literatura. Se llaman el RACE, el staff y el affirm. ¿Listo? Este aquí arriba es el race, este aquí es el affirm y este es el staff. Estos tres estudios todos se encargan de intentar responder la pregunta si a la gente le iba mejor o no con una estrategia de manejo del ritmo, es decir, devolverlo a sinusal, versus una estrategia de manejo de la frecuencia, es decir, solo manejar la frecuencia cardíaca manteniéndolos en FA. Sorprendentemente se dieron cuenta que da exactamente lo mismo en cuanto a mortalidad. Es decir, la gente no vive más porque no está en FA versus que esté en sinusal. La gente no tiene más comorbilidades, la gente no le dan más ACVs. Entonces, esto verdaderamente fue impactante. La gente no pensaba que esto fuera a pasar, pero efectivamente, al parecer, manejar ritmo versus frecuencia les da exactamente lo mismo. Hay algunos pocos estudios observacionales que se han hecho recientemente. Hay uno del 2012 que demostró que había cierta mejoría en la calidad de vida con un manejo del ritmo versus manejo de la frecuencia, pero todavía falta muchísima información, estudios aleatorizados controlados que demuestren que efectivamente es mejor manejar el ritmo versus manejar la frecuencia. Así pues, entonces sabiendo que no hay beneficio en la mortalidad, eso no quiere decir que uno no vaya a preferir una estrategia o la otra. Hay algunas directrices generales para decidir qué estrategia voy a llevar. Entonces, si yo soy un paciente que encaja más en este perfil, que ya les voy a contar cuál es, voy a preferir controlar el ritmo. Entonces, ¿qué pacientes yo prefiero controlar el ritmo? Pacientes, uno, altamente sintomáticos, ¿listo? Que sean jóvenes y que tengan su primer episodio. ¿Y por qué? Porque en este grupo de pacientes, porque en estos pacientes el control del ritmo suele funcionar un poquito más, o sea, suele ser más efectivo. Recuerden un concepto que se llama la remodelación cardíaca, que está presente virtualmente en todas las alteraciones cardiovasculares. Y es que cuando yo comienzo a tener una enfermedad cardiovascular, inicialmente se puede revertir esta cosa, esta serie de sucesos. Pero una vez mi corazón se adaptó al cambio y comenzó a remodelar su corazón, devolverlo a como estaba antes es mucho más difícil. Entonces, cuando yo tengo un paciente joven que haya tenido su primer episodio y que yo vea por ecografía que su atrio es chiquito, o sea que no está dilatado, remodelado, que yo observe una causa reversible tipo hipertiroidismo y que la fe vista normal, yo digo, este mal le va a ir bien con el manejo del ritmo, entonces le voy a controlar, voy a intentar volverlo a sinusal. En pacientes con preexcitación o con insuficiencia cardíaca no se negocia, también se va a intentar controlar el ritmo. ¿Por qué? Porque en pacientes con preexcitación, recuerden que preexcitación habla de síndromes en donde yo tengo aquí el corazón, imagínense aurícula, aurícula y ventrículo y ventrículo. Aquí está el nodo atrioventricular, nodo sinusal, lo normal es que pase de aquí a aquí y de aquí a los ventrículos. Bien, ahora, cuando yo tengo una preexcitación, tengo un haz anómalo que se escapa a esto y que se escapa al nodo atrioventricular y llega directamente aquí a los ventrículos. Ojo, ¿por qué esto es tan importante en una FA? Porque si yo tengo una FA, tengo múltiples focos por aquí disparando, causando, estimulando, por decirlo así, las estructuras de los atrios. De tal manera que algunos le pegan aquí al nodo AB en diferentes ritmos y por eso él pasa los impulsos. Si alguno de estas FAs le llega a pegar aquí a este as, el ritmo se va a ir por acá y van a comenzar a estimular los ventrículos de una manera muy rápida. Porque acuérdense, este nodo va 60 a 100.
Bien, pero estos señores, ustedes han visto pues, las fibrilaciones, usualmente van más de 300. Entonces, si yo llego a pasar un ritmo mayor de 300 a través de este haz, voy a generar una taquicardia ventricular y ese paciente se va a morir. Entonces, en preexcitación no se negocia, yo siempre intento manejar el control o sea, intento volverlo a sinusal. En pacientes con falla cardíaca, la parte de la pérdida de la patada atrial es importante, entonces también lo mismo, nosotros preferimos controlarles el ritmo, no tanto la frecuencia. Y lo último, en pacientes que yo intenté controlar la frecuencia y no me fue bien. Entonces, en esos pacientes intento controlar el ritmo. Ahora, todo lo contrario es al revés. En pacientes asintomáticos, que sean bien mayores de 80 años, y que tengan una FA que recurre y recurre y recurre y recurre y recurre, yo digo, a esta gente probablemente no le vaya tan bien con un control del ritmo, porque ya están muy viejitos, no, como no son tan sintomáticos, pues no tengo que manejarlos tan agresivamente, y como es recurrente la fibrilación auricular, estos pacientes controlar ese ritmo va a ser básicamente inútil. Ahora, ¿qué voy a utilizar para controlar el ritmo? Hay dos grandes estrategias, medicamentos o ablación por catéter. Entonces, en los medicamentos va a pasar lo mismo que ha pasado cada vez que intentamos elegir un medicamento en FA, y es que va a depender de comorbilidades. Tengo falla cardíaca, me voy con amiodarona. ¿Listo? Tengo enfermedad coronaria, tengo valvulopatía significativa o hipertrofia ventricular izquierda, me voy con dronedarona, sotalol o amiodarona. Se resume todo esto en, tengo comorbilidades cardiovasculares, mi corazón está enfermo, lo mismo lo que yo les conté ahorita, me voy con amiodarona. ¿Listo? Ese es el resumen. No tengo nada de lo anterior. Me puedo ir con dronedarona, me puedo ir con flecainida, propafenona o sotalol. Clase 1, listo, o clase 3. Bien, pero aquí sí aparecen los clase 1. Bien, no hay uno que sea mejor que el otro. Esto no hay uno. Fíjense que todos tienen una recomendación, un grado de evidencia 2, 1A. ¿Listo? Ahora, es una opción. La otra opción es ablación por catéter. Y quiero que se fijen en algo, y es que la elección de uno versus el otro es del paciente. No tenemos una guía clara de este es mejor que el otro. La mayoría de los cardiólogos les gusta más esto, porque es una solución un poquito más, o bueno, que nos hace como el cierto reflejo que es más permanente, pero eso no es cierto. Con ablación por catéter no se quita la FA, no se puede dejar de manejar el paciente con su anticoagulación, etc. O sea, esto no es curativo, pero es una opción. ¿Qué es lo que hacemos con la ablación del catéter? Llegamos y nos metemos con una guía de manera femoral, llegamos aquí a la aurícula, y ellos lo que van a hacer es intentar quemar, literalmente quemar, los focos de despolarización de la FA. Si ustedes recuerdan el primer video, yo les contaba que esos focos ectópicos, aritmogénicos, se ubicaban usualmente a nivel de las venas pulmonares. Entonces ellos lo que están haciendo ahí es mapeando las venas pulmonares, viendo de qué parte del corazón salen esos impulsos, y cuando ya los identifican los comienzan a quemar. Ahí los están como sondeando, ahí están viendo de dónde están saliendo los impulsos, y ahorita van a llegar y ahí los están aislando. O sea, literalmente ellos generan una corriente, ellos literalmente queman el tejido de tal manera, me voy a volver aquí un segundo, ellos queman el tejido de tal manera que cuando se genera una despolarización, por ejemplo, de este segmento e intenta seguir hacia el otro, aquí se corta la señal. ¿Listo? Entonces es un procedimiento bastante interesante, la ablación de venas pulmonares, pero lo mismo, no es curativo. O sea, uno no deja de anticoagular a estos pacientes, uno no deja de seguirlos porque pues vinieron a este procedimiento, igual si ellos se siguen. El otro procedimiento que existe es el procedimiento Mace de laberinto. Lo que van a hacer literalmente es intentar partir el corazón de tal manera que no se puedan propagar los impulsos. Entonces imagínense lo siguiente. Tenemos aquí la aurícula, ¿cierto? Y esta aurícula genera unas fibrilaciones que iban usualmente aquí, de manera desorganizada, una hacían por acá, la otra, o sea, se despolarizaban las fibrillas de manera desorganizada. Entonces lo que van a hacer ellos en el procedimiento Mace es generar lo mismo, como quemar el corazón, generando como un laberinto, de tal manera que si yo pongo aquí tejido cicatricial, listo, dispuesto de esta manera, los impulsos, cuando yo genero un foco ectópico aquí y se intenta esparcir, ¡pum!, aquí no va a poder seguir. Entonces solo se va a ver obligado a seguir cierta corriente, que ellos van a hacer de cierta manera para que sea organizada, todas lleguen aquí al nodo AB y se mantenga un ritmo sinusal. Y esto es el procedimiento Mace. Entonces aquí
Veamos a ver si logra ponerla. No, y esto se trabó. Bueno, pero ese es básicamente el procedimiento Maze. Lo que está intentando es literal. Ah, ya, ahí está corriendo. Entonces ellos lo que hacen es eso, es como un laberinto para que sigan los impulsos corriendo por ahí. Entonces, cuando yo tengo un fallo terapéutico, esta gráfica se resume es intente otra cosa. Si usted estaba con amiodarón, no le funcionó, y el paciente no puede tomar ningún otro medicamento, considere ablación por catéter. Si estaba con medicamentos, no le funcionó, considere otro medicamento, como amiodarona o otro, o pasa a ablación por catéter. Y si usted intenta absolutamente todo, no le funcionó, considere pasar a estrategia de control del ritmo, de qué pena de la frecuencia, considere terapia híbrida, es decir, hágale ablación y encima póngale medicamentos. Y bueno, eso es básicamente. Ahora, si yo soy del paciente, si yo tengo un paciente que prefiere un control de la frecuencia, ¿qué voy a utilizar? Entonces, lo primero a saber es hasta qué punto voy a controlar. Antes del 2010, el objetivo de manejo y control de la FA era mantener la frecuencia cardíaca menor de 80 latidos por minuto. Si ustedes ven la literatura antes del 2010, van a encontrar esto escrito por ahí. Pero cuando salió este estudio, que este estudio se llama el RACE-2, este estudio lo que hizo fue comparar cómo le iba a la gente con una frecuencia cardíaca menor de 80 versus una frecuencia cardíaca menor de 110. Se dieron cuenta que les iba exactamente igual, literalmente exactamente igual. Entonces es por esto, de una manera más cómoda y más sencilla, que nuestro objetivo en FA es una frecuencia cardíaca menor de 110. ¿Qué medicamentos voy a utilizar para esto? Depende, lo mismo como siempre hemos dicho, comorbilidades cardiovasculares. Tengo una FEI menor del 40%, voy a preferir beta bloqueadores o digoxina. Si no me funciona, los combino. Y si tengo mayor del 40%, la diferencia es que añado un grupo entero de medicamentos que son diltiazem y verapamil. O sea, tengo una opción terapéutica más. Pero lo que ustedes más van a ver es que la mayoría de pacientes para controlar la frecuencia se van a ir con beta bloqueadores. En ambas son opciones, ambas son seguras, ambas son adecuadas. Entonces, si usted necesita controlar el ritmo, si usted necesita controlar la frecuencia, recuerden, objetivo 110 y medicamento a utilizar, beta bloqueador. Si ustedes definitivamente no pudieron, le pusieron los medicamentos que intentaron, nada, están con beta bloqueador, digoxina, a dosis tope y no lograron bajar la dosis, la frecuencia cardíaca, en ese caso lo que nosotros vamos a hacer es quemar el nodo AB, ¿sí? Porque acuérdense que él es el que filtra eh, pues los impulsos de aquí, es el que da como tal la frecuencia cardíaca al permitir el paso hacia los ventrículos. Entonces lo que voy a quemar para que no pase ningún impulso, esto no pase nada de aquí para allá, y le pongo marcapasos. ¿Listo? Yo ponerle marcapasos, pues este marcapasos va a determinar la frecuencia cardíaca y los aurículas pues van a ir por su lado. El seguimiento de los pacientes, yo quiero mirar varias cosas. De manera general van a ser al principio mensuales, luego cada 3 meses, luego cada 6 meses. Y le voy a mirar básicamente cómo está la adherencia a los medicamentos, cómo va con la parte del tromboembolismo, si está con warfarina, con directos. Con la warfarina pues medirle el INR, con los directos ver que lo está tolerando, ver si sangrado o no, ver otros medicamentos. Los directos particularmente tienen muchas... los directos y la warfarina tienen muchas interacciones medicamentosas. Medir la hemoglobina, función renal, función hepática. Y básicamente eso y ya. Eso es puntualmente la fibrilación auricular. Fíjense que no es nada muy difícil. Pero pues uno tiene que tener las cosas claras. ¿Listo?